un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el gobierno de Coahuila se realizó un importante aseguramiento de huachicol. Fíjese usted, fueron nada menos y nada más que 129 carrotanques de estos de trenes que contenían 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita. Y bueno, pues le llamé a nuestro experto en materia energética, Gonzalo Monroy, pues para que nos trate de explicar de qué se trata esto. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, qué gusto platicar contigo. Vamos a volver a tratar de definir, porque siempre es importante, que hay dos tipos de huachicoleo. En realidad hay tres. Ah, bueno, pues ya me lo pusiste más complicado, Gonzalo. Platiquemos y pongamos los términos del debate porque es necesario. Sí. El primero, que es lo que acabamos de ver en este decomiso, eso es contrabando. Contrabando. Viene de una parte diferente, no se produjo en Pemex, no lo produjo, no tiene ningún permiso de importación, viene y es contrabando, no paga impuestos. Contrabando de Estados Unidos. Principalmente. Dado que llegó de tren, sabemos que viene de Estados Unidos. Pues hay que llamarle contrabando de combustibles, ¿no? Exacto. El segundo es el robo de combustible. Lo que hemos visto que picotean los ductos, eso es robo. Picotean los ductos en el territorio mexicano. Exactamente. Que son de Pemex. Exactamente. O cuando se roban una pipa, robo es robo, no hay mayor cosa. Así es. Y cuando empiezan a adulterar el combustible para tratar de ganarle un poquito más en el margen, ese es el famoso huachicol. Desde 1950, así se le llama. Pero es el adulteramiento, son esos tres tipos. Me gusta cómo lo pones así, porque ya todo es huachicoleo. Entonces es contrabando, robo y adulteramiento. Exactamente. Esos son los tres actividades ilícitas. En el mercado. Que son diferentes y supongo que los operan bandas diferentes. Sí, algunas veces se interrelacionan, a veces alguien lo roba y se lo da a otro para que lo distribuyan, pero efectivamente son actividades muy diferentes con repercusiones muy diferentes. Sí. En este último operativo que acaba de ser anunciado, hay que decirle a la gente, aquí no se le robó un solo litro a petróleos mexicanos. Sí. Aquí hay un quebranto del erario, porque ese combustible que llegó con otra fracción arancelaria, típicamente lubricantes que pagan una tasa cero, al ser un insumo industrial, pues simplemente no se paga el IEPS, que se paga a la entrada en la frontera, bueno, en este caso el punto de importación, o a la salida de la refinería. ¿El IEPS de cuánto es ahorita? El IEPS aproximadamente, por ejemplo, para la gasolina magna es de 6 pesos por litro. 6 pesos por litro, que está más o menos en 23, 24. 23, 24, entonces estamos hablando de un 30%, aproximadamente. Más o menos un 25, 30%, que es lo que se roban al contrabandear la gasolina o el diésel. Ahora, ¿lo compran en Estados Unidos? Sí. En una refinería en Estados Unidos. O lo compran en el mercado. ¿Eso no es ilegal? Spot, no, hasta ahí no hay ningún problema. O sea, tú puedes llevar a tus carrotanques ahí a una refinería en las afueras de Houston. En Corpus Christi y venir justamente con tu carrotanque. El tema es pasar la frontera. Exactamente. Okay. Y aquí tenemos que hablar incluso, yo creo que es muy relevante hablar de cómo esto se salió de control. Sí. Porque apenas en 2017 y 2018 era un gran problema andar picando los ductos de Pemex. Vimos la gran acción que hizo el presidente López Obrador los primeros días de 2019, cuando decide cerrar la refinería de Salamanca, cierra la refinería, la refinería de Salamanca y los ductos que eventualmente derivan un desabasto. ¿Qué termina pasando? Pues ahora lo que estamos viendo de estos picoteos, hoy estamos viendo que llegan buques con combustible a Guaymas, Altamira, y hoy ya vemos esta cantidad de carrotanques que curiosamente se quedan ahí abandonados por algunos días cerca de Saltillo, de Ramos Arizpe, y resulta que no hay un responsable directo. Pero es que ahí es donde, a ver, ¿quién fue a comprar? O sea, yo creo que puedes rastrearlo relativamente sencillo. ¿Quién compró el combustible en Estados Unidos? ¿Con qué documentos? O sea, no es ir a comprarte un parecito de zapatos, esto, ¿no? No, o sea, comprar ¿cuántos carrotanques fueron? 129. 129 carrotanques, pues sí deja huella, ¿no? Mira, eso que estás mencionando es quizá el punto que nos falta en todo este entramado. Ajá. Nos faltan responsables, porque sabemos de que el encargado de la pipa, el garrotero del tren, el que quita las amarras de los buques, no es el multibillonario que es capaz de comprar 120 millones de dólares en combustible e ir a contratarlo con una empresa ferroviaria como puede ser Ferromex, México Pacific o Kansas City y traerlos a México. Todo eso deja un rastro. ¿Cuál fue la agente aduanal? ¿Quién revisó en la parte de las aduanas? Todas este tipo de respuestas
que se tienen que dar porque es una magnitud que ya rebasa el ojo público. Ahora, pasaron estos 120 carrotanques como lubricantes. Exacto. ¿En algún momento tienen que revisarlos en las aduanas o pueden entrar, digamos, con el semáforo ¿no? O sea, sí debe de haber una revisión es correcto, por parte de la autoridad. Entonces ahí tienes una respuesta. Exactamente, pero aquí vale la pena justamente aterrizarlo en lo que son las operaciones diarias. Sí. La frontera de México y Estados Unidos es una de las más activas del mundo. Del mundo, claro. Es imposible, físicamente es imposible revisar cada uno de los envíos, correcto, cada uno de los contenedores. Por eso te lo preguntaba, claro. Y literalmente, y esa es una diferencia de 2018 o 2021 a la fecha, a este decomiso, de lo que ha cambiado. Típicamente antes sí venía 10, 15 carrotanques de diésel principalmente, que se hacían pasar por lubricantes. Hoy encontrar 129 de combustible, en este caso ilícito, pues obviamente nos está hablando de una dimensión que ya no hay vergüenza, querido Leo. No, pues es que, obviamente aquí están embarrados varios autoridades, en fin, ¿no? Agentes aduanales, toda la gente que está en las garitas, en la aduana física, el que hizo la inspección. Y esto obviamente nos lleva a otro entramado. Eso no lo han, que entiendo que no lo han anunciado, ¿no? No. O sea, sí lograron, ahí están los carrotanques, pero ¿quiénes son los criminales? Y ese es un papeleo que, como muy bien apuntaste, esto sí queda. Justamente en la empresa ferroviaria no es que yo voy y contrato porque se me ocurrió como ir a comprar un porte postal. Sí. Tienes que dejar todo un rastro de cuál es tu cargamento, de dónde viene, de dónde cargó y a quién lo vas a llevar. Y hoy, con la nueva regulación mexicana, tienes que decir incluso a quién se lo vas a entregar y a vender. ¿A quién? Eso te iba a preguntar. Esas son las preguntas que no nos han dado las autoridades. O sea, 129 carros donde había diésel, gasolina, etcétera, pues hay mercado en México. Obvio que son gasolineras que compran combustible ilegal. Esa nos lleva precisamente, y creo que es muy relevante hablar de dónde termina ese combustible. Sí. Es muy importante. Sí. Porque, por ejemplo, cuando es el adulteramiento, es muy normal de que esto pasa en gasolineras establecidas. Sí, claro. Le ganan un poquito, el 10, el 15%. Le echan agua, ¿no? Agua, etanol, le meten otros aditivos, benceno, para tratar de ganar un poquito más de centavos o de miles de dólares. Sí. Eventualmente tenemos lo que es el robo de combustible. Mucho de este es el que vemos a lo largo de las carreteras. Sí, en la México-Querétaro. Exactamente. Ese sí es picoteo. Ese es picoteo artesanal, si lo que quisiéramos. Robo, exactamente. Y cuando ya vemos esta gran cantidad, entonces vemos dos fenómenos. Uno, muchas de estas empresas de logística que vemos en zonas industriales al norte de la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Monterrey, que se disfrazan muchas veces de logística por entrar y salir de vehículos, que obviamente no llamarían la atención, pero adentro no hay instalaciones, hay estos grandes tanques donde van y cargan, a veces también incluso empresas de autotransporte que no compran directamente una gasolinera, sino que tienen instalaciones propias, ahí también lo comercializan este combustible, y ya en el último de los casos, en algunos casos, sobre todo en el estado de Tamaulipas, que gasolineras que están asociadas o controladas por el crimen organizado, que sí se dedican a comercializar este producto. Híjole, ahora, ¿qué se podría hacer para combatir esto? O sea, yo creo que lo que está haciendo el gobierno está bien, ¿no? Pero más allá de eso, porque estoy pensando liberalizar el mercado, pues el mercado está liberalizado. Tú puedes importar gasolina siempre y cuando pagues el IEPS, ¿no? Sí, pagando el IEPS y obviamente que el gobierno te quisiera dar un permiso. Hay que recordarle a la gente que los permisos... La CRE ya no existe. Entonces, ¿quién es? La Secretaría de Energía, prácticamente. Y su oficialidad de parte es hoy llamada Comisión Nacional de Energía. Sí. Pero de los cerca de 130 permisos, apenas si sobreviven apenas una docena. O sea, la cantidad de permisos se han empezado a reducir drásticamente. Pero tu pregunta de cómo resolver esto de fondo. Déjame ser muy claro. Todo lo que hemos visto ahorita es un gran show, es un gran y tiene un gran impacto mediático los decomisos, el más largo o el más grande de la historia. 129 carros. Pero las estructuras criminales que dan pie a esta escala no han sido desmanteladas. Sí le estás dando un golpe, le estás quitando producto, pero la estructura criminal que habilita esta cantidad de dinero, Leo, que se genera alrededor de estos grandes cargamentos, tiene que llegar a algún lado.
Y eso está muy en tono o en sintonía con lo que estamos viendo de nuestro sistema bancario financiero en general, que está haciendo con la parte de las leyes antilavado. Claro, porque esto no es con dinero en efectivo. No, ese es un negocio extremadamente líquido. Son millones de dólares que no se pueden mover en maletas de dinero en cash. Estas no caben en pequeñas ligas. Estamos hablando de las grandes ligas. No, que pero no es fácil entonces moverlo. aquí sí hay un tema de lavado de dinero, es lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, o sea, que sí está en el sistema, o debe de estar en el sistema bancario de alguna manera de Estados Unidos y México. Es correcto. Es correcto. Y aquí hay que entender de que tiene que ser una lucha frontal para desmantelar las estructuras, además obviamente de las cabecillas, para poder empezar a combatir este problema. O sea, al final del día se están robando los impuestos. Sí, efectivamente. O sea, es una evasión fiscal. E incluso, déjame regresar un poquito, porque incluso esto se ha hablado de que es que esto le pega a Pemex. A ver, en el robo de combustible efectivamente le quitan producto a Pemex que debería ser suyo y pero una Pemex venta. No, en esto pero en el caso, por ejemplo, de un decomiso, aquí quien pierde es el Servicio de Administración Tributaria. Claro, le están quitando los impuestos, esta defraudación. Así es. Se le quita también un poco de mercado, porque eso eventualmente se comercializa, se come un cacho de la demanda, pero no termina directamente en las arcas de Pemex. Sí. Y ya en el último, en el del adulteramiento, pues obviamente Pemex también no pierde gran cosa. Pues nos has ayudado mucho a entender esto, porque sí, ya se habla de huachicol y ya no saben uno de qué estás hablando. Me parece muy importante. Estamos hablando de robo, estamos hablando de contrabando y estamos hablando de adulteramiento. Son tres cosas diferentes, tres ilícitos, pero muy diferentes. Naturaleza muy distinta. Muy diferentes. Gracias, querido Gonzalo. Vamos a una pequeña pausa y viene Marta Peña para hablar de la gentrificación en la Ciudad de México. Regresamos.